Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es simplemente mi podcast, el podcast de Pablote. Bienvenidos al episodio número 22 del podcast de Pablote. Mi nombre es Pablo Trincavelli. Estoy grabando este podcast desde la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Tengo un blog en elblogdepablot.wordpress.com y me pueden mandar mail, sugerencias y comentarios a la casilla elpodcastdepablot@gmail.com. Bueno, y hablando de mails, tenemos un mail de Gabriel Albini que nos dice: Pablo, yo de nuevo, again. Te cuento que el otro día en el LUC al que concurro, www.lanux.org.ar, se dio una charla magistral sobre iptables, y ahí se me ocurrió el que podría ser un tema para el podcast. Me refiero a que una vez instalado un firewall, sea cual fuere, de qué forma podemos testearlo, algo así como hacer una prueba de intrusión no dañina. Habiendo hecho la consulta a los chicos del LUC, me sugirieron usar Nmap para escanear qué puertos están abiertos y así poder detectar posibles vías de vulnerabilidad. Pero saber que tengo abierto el puerto XX no me dice mucho. Tal vez vos, si te parece, nos puedes echar un poco de luz sobre este tema. Un abrazo, Gabriel Albini. Bueno, Gabriel, sí, está bueno el tema. La verdad no soy muy experto en iptables, pero tal vez podamos preparar algo y como vos bien decís, no tanto sobre iptables, sino algún tipo de testeo o algo por el estilo. Vamos a ver si se me ocurre cómo redondear algo de esto para un episodio del podcast, así que voy a tomar nota, digamos, como para tenerlo presente. Bueno, y no tengo más mails, ¿sí? Este fue el único y como siempre les digo, manden mails, que es bueno saber que están ahí del otro lado escuchando y que les gusta. Aprovecho para agradecerle a todos las felicitaciones y los comentarios que me han dejado sobre el último episodio del podcast y anteriores también. La verdad que es muy bueno saber que les gusta a tanta gente y que a todos le está cayendo bastante bien, o al menos parece, ¿no? O sea, si a alguien no le gusta, no le cae bien, piensa que son cosas que están mal pavadas, que están mal explicadas, lo que sea, no me lo están diciendo, así que si es así, díganmelo. La idea es mejorar esto dentro de todo lo que pueda hacer. Bueno, vamos de lleno al tema del podcast porque va a ser algo complejo tal vez hoy el tema. El podcast creo que va a ser uno de los más técnicos que hemos hecho hasta el momento. Les pido que lo escuchen con atención, con cuidado. Si están por la calle y no pueden prestar mucha atención, tal vez les convenga parar y dejarlo para un momento en el cual puedan estar más tranquilos, porque la verdad es bastante técnico y si no manejan el tema, por ahí se pueden perder y no entender nada de lo que sigue. Ojalá que no, voy a tratar de explicarlo lo más simple posible dentro de mis posibilidades. Pero bueno, aclaraciones al margen. De lo que vamos a hablar hoy es de una vulnerabilidad muy importante y muy seria que se le ha encontrado el servicio de nombres, al DNS. Hay un investigador que se llama Dan Kaminsky, ¿sí? Que lo ha encontrado hace un tiempo. Dan Kaminsky trabaja en EOActive, sí, creo que hasta no sé si no es el fundador de EOActive, o por lo menos uno de los principales directores de la compañía, director de Penetration Testing específicamente. Y lo que ha encontrado es una vulnerabilidad en el servicio DNS, como les decía, pero con la particularidad que esto se ha encontrado hace ya algún tiempo, ¿sí? Dan encontró esto, es un experto en seguridad, por supuesto, y encontró esto hace ya algún tiempo, creo que algo de, no sé, cerca de principio de año, si no me equivoco, y se puso a trabajar muy de lleno, se mantuvo esto muy en reserva, se puso a trabajar de lleno con grandes compañías, ¿sí? Como Microsoft, por ejemplo, y con mucha gente muy importante, creo que con Sun también, hasta creo que, si no me equivoco, utilizaron oficinas de Sun o de Microsoft para tratar esto,
y bueno, se mantuvo muy en reserva y creo que estuvo bien que así fuera, porque tenían que encontrar un parche al problema que había, que ya vamos a entrar de lleno en eso. Pero bueno, tenían que encontrar un parche de seguridad antes de darlo a conocer, porque realmente es un tema bastante crítico, ya que DNS es el servicio en el cual están basadas todas las aplicaciones de Internet, ¿sí? En realidad, DNS la explicación sencilla es que es la guía telefónica por la cual asociamos un nombre con un número, ¿sí? El nombre del sitio con un número de dirección IP. Entonces, bueno, cualquier servicio, email, navegar por la web, no sé, ahora no se me ocurre nada, FTP, SSH, cualquier cosa que queramos usar usa DNS, o sea que es crítico, es realmente crítico que el servicio de DNS sea seguro. Una de las empresas con las que trabajaron fue OpenDNS, y la nombro específicamente porque después tiene mucho que ver en lo que vamos a seguir viendo. Pero bueno, como les decía, es muy complejo esto, entonces vamos a hacer esto en, digamos, 3 partes, no muy diferenciadas, no muy definidas, no muy formales, pero sí en 3 partes. Vamos a explicar cuál es la vulnerabilidad que se encontró, pero primero tenemos que entender qué es DNS y cómo funciona, ¿sí? O sea, vamos a entender qué es DNS, qué protocolos usa para funcionar y por qué. Y gracias a eso vamos a poder entender la vulnerabilidad, por qué se da y cuál es, ¿sí? Entonces vamos a hacer un poquito de historia. O sea, cuando surgió Internet, ¿sí? Hace muchos años atrás, eran muy pocos equipos los que estaban conectados, y lo que se utilizaba era el famoso archivo de host, ¿sí? Host.txt, que es un simple archivo en el cual figura una dirección IP y un nombre de host, ¿sí? Yo tranquilamente puedo poner una IP y el nombre, no sé, www.google.com, y mi máquina, cuando intente entrar a Google, va a tratar de ir a esa IP que yo puse ahí. ¿Por qué? Porque este archivo de hosts es lo primero que consulta una máquina cuando va a buscar una dirección IP, ¿sí? Cuando uno intenta resolver una dirección IP, en realidad, ¿sí? O sea, uno pone el nombre, y cuando intenta resolverla hacia un número IP, hacia esa dirección IP, lo primero que hace una máquina es buscarla en el archivo hosts.txt. Como les decía, esto viene de larga data. Originalmente el host.txt era todo lo que había, se repartía por FTP a los servidores de Internet, y era todo manual, había que actualizarlo manualmente y bajárselo manualmente. Estamos hablando cuando Internet tenía menos de no sé, 10, 20, 100 equipos, servidores de Internet, y era un ámbito totalmente cerrado, académico, en el cual el usuario común no existía, ¿sí? No es lo que era, totalmente distinto a lo que conocemos hoy, ¿sí? Así que bueno, como les decía, esa era la única forma que había para convertir nombres de dominios a nombres de host, nombres de máquinas, a direcciones IP, ¿sí? Entonces, bueno, cuando Internet empezó a crecer, esto empezó a quedar chico, digamos, empezó a ser demasiado poco, o demasiado poco flexible, justamente, y se empezó a pensar en algo distinto. Lo que se decidió hacer fue una solución de una base de datos distribuida, ¿sí? O jerárquica, en realidad, o sea, distribuida y jerárquica, digamos. Y en realidad lo que vemos es que uno puede tener un nombre de dominio y un subdominio. Entonces esto es lo que crea la noción de esta jerarquía, un nombre de espacio jerárquico, ¿sí? Por ejemplo, no sé, si nosotros decimos, bueno, www.google.com, ahí tenemos 3 niveles de jerarquía, ¿sí? Que están determinados por los puntos, ¿sí? El punto www.google.com, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo es esto? En realidad, la idea es que son como niveles, ¿sí? Y tenemos los famosos, los top level domain servers, o los servidores de nombres de dominio raíz, llamémoslo así, los root servers, que se llaman, que solo conocen, por ejemplo, los .com o los .org o lo que fuera, ¿no? Cualquier extensión final, digamos, de la que ponemos en general en un browser,
bueno, una dirección de internet, bueno, es ese .algo.com, .org, .gov, lo que fuera, ¿sí? Esa última parte. Y bueno, y en cualquier máquina PC que usemos o no, servidor en Windows, Macintosh, Linux, Solaris, lo que fuera, ¿sí? Todos tienen un caché local en donde las máquinas almacenan los dominios por los que han estado navegando, por decirlo así, ¿sí? Es un caché que está en memoria y se chequea después de haber chequeado el archivo host que decíamos, ¿sí? De hecho, poniendo, como les decía, un nombre de dominio de un servidor en el archivo de host, podemos evitar que se haga cualquier consulta al servidor de DNS, porque la máquina lo va a resolver primero con este archivo. La información que hay en un servidor de DNS tiene expiración, ¿sí? Tiene cierto tipo de información que le dice cuánto tiempo va a vivir. En general son algunas horas, puede ser hasta 24 horas, 12 horas, 8 horas, 4 horas. Esto es el tiempo que esta información es válida y el servidor la puede mantener en el caché y darla como buena y sin tener que ir a buscar información nueva para ver si ha cambiado o no alguna dirección IP de algún dominio, ¿no? Básicamente un servidor root, un root server, como decíamos, o de los top level domain, lo que tiene es, como decía, información de los dominios principales, ¿sí? de las extensiones de dominio principal, esto que decía, los .com, .org, .tv, .info, .gov, lo que fuera, ¿sí? Pero es el final siempre. Cuando recibe un pedido de un ISP, yo estoy en mi máquina y a través del servidor de DNS que me asigna mi ISP, mi proveedor de servicio de internet, Arnet, Speedy, lo que fuera, lo que hace el servidor que yo tengo asignado es ir a consultar cuando quiere entrar, por ejemplo, a google.com. Primero lo busca a ver si lo tiene en un caché, ¿sí? Si lo tiene en el caché lo resuelve y me da la dirección IP y mi browser utiliza esa y ya me comunico directamente con Google, por ejemplo, ¿no? Estoy siempre haciendo el ejemplo con Google. En el caso que no lo tenga, ¿sí? ¿Por qué venció? Porque es un dominio en el que nunca se entró, por el motivo que fuera. Lo que hace es ir a preguntarle justamente al servidor de nombres de todos estos top level domains o root server, de dónde tiene que sacar información acerca de Google. En realidad los root server lo que tienen es la información de los servidores de nombre de cada dominio, ¿sí? O sea, generalmente es ns1.dominio.com, ns2.dominio.com, por ejemplo. No sé si es así, pero digamos, para seguir en el ejemplo de Google, que los servidores de nombre de Google son ns1.google.com y ns2.google.com. No los he buscado, no sé si son, pero para el ejemplo son válidos. Entonces lo que va a hacer el root server es decirle, bueno, al servidor al servidor DNS de mi ISP le va a decir, mira, los servidores de nombre de Google son estos. Te los doy, ns1.google.com, ns2.google.com, te los doy y pregunta ahí cuál es la dirección de www.google.com, ¿sí? O sea, lo que tienen los root servers son las direcciones de los servidores de DNS de los dominios, ¿sí? Es por eso que cuando uno registra un dominio, lo que tiene que poner es la dirección de los servidores de DNS que van a administrar ese dominio, ¿sí? Cualquiera que haya registrado un dominio sabe que la información que se le pide es la información de los servidores de DNS. ¿Por qué? Porque, como decía, los root servers lo único que tienen es IPs y direcciones de servidores de DNS. Entonces la petición va hacia allí y después baja al servidor de DNS que contiene la información del dominio al cual quiero entrar, ¿sí? Entonces esto es un poco una forma de cómo funciona DNS, dicho muy burdo, muy rápido, con muy poco detalle. Cualquiera que esté en el tema podría a lo mejor hasta horrorizarse de lo que estoy diciendo, pero básicamente funciona así, ¿sí?
Entonces, volvamos al tema. Yo acá estoy tratando de seguir una línea y me fui un poco, así que mientras estoy hablando estoy tratando de volver, mirando lo que tengo, las anotaciones que tengo, y estoy tratando de volver a la línea que tenía establecida. Bueno, el tema es así. El tema es que DNS utiliza el protocolo UDP y no el protocolo TCP para hacer estos pedidos. Porque, bueno, en realidad una petición de a un servidor DNS es muy chiquitita, simplemente dice, bueno, dame los servidores de nombre del dominio google.com. Y la respuesta es muy sencilla, muy concisa, serán, no sé, 100 bytes, o sea, es muy chiquitita. Realmente no tiene, no hay mucho dato para pasar. Entonces no tiene sentido utilizar una conexión TCP/IP, TCP en realidad, ¿sí? Esto, o sea, los dos grandes protocolos de la familia de protocolos IP son TCP y UDP. Entonces tenemos TCP/IP y UDP/IP. TCP/IP es un protocolo muy bueno, que es lo que más se utiliza, TCP, pero requiere cierta autentificación, cierto handshake, cierta forma de establecer una conexión en el cual se envía un paquete que se llama SYN, después el destinatario responde con un SYN acknowledge, a su vez nosotros respondemos con un acknowledge, y esto es lo que se llama el three-way handshake. Y recién después podemos mandar nuestro paquete de datos, digamos, establecer nuestra comunicación, recibir la respuesta, lo que sea, y cuando terminamos mandamos un paquete que se llama FIN. No voy a entrar en detalle de esto, pero digamos que estos tres paquetes que van y vienen y este paquete final es lo que utiliza TCP en general utiliza siempre esto para comunicarse. No así en el caso de UDP, ¿sí? Perdón, y me olvidaba, cuando yo mando el paquete al final, FIN, después me responde con un FIN acknowledge, ¿sí? Como diciendo, acepté tu fin de comunicación. Bueno, como les decía, no interesa entrar en esto, pero sí el tema, vemos que se mandan un montón de paquetes que en el caso de una página web, bueno, está bárbaro, ¿viste? Yo estoy tratando de comunicarme y voy a recibir un montón de información, texto, gráfico, a lo mejor sonido, video, un montón de cosas. Bueno, son unos pocos paquetes al principio y al final que a lo mejor me sirven y está muy bien. Pero en el caso de DNS, la respuesta es tan simple que todo este overhead de comunicaciones no tiene sentido, ¿sí? Es como un pedido de algo de menos de 100 bytes ocuparía un montón más y no tiene sentido. Entonces, para esto está el protocolo que se llama UDP. Es fantástico para este tipo de comunicaciones, que es un protocolo que se denomina que no está orientado a la conexión, ¿sí? No mantiene un estado de la conexión. En TCP sí, en UDP no. Simplemente es como que se dispara un pedido y se recibe una respuesta, sin que nadie garantice que ese pedido llega y esa respuesta llega. Si mi pedido al servidor de DNS no tiene respuesta, lo vuelvo a mandar y ya está, ¿sí? Eso es todo, no se maneja más que con eso. En realidad es la aplicación, en UDP es la aplicación la que tiene que mantener el estado, y en TCP es el propio protocolo el que se encarga de reenviar un paquete y pedir una respuesta si no la recibe. Entonces, bueno, es más fácil programar para TCP que para UDP, porque en TCP el protocolo me resuelve los problemas de comunicación, en UDP no, me tengo que hacer cargo yo. Pero para el caso de DNS es excelente la solución por el paquete de datos tan chico que necesita viajar. No tiene sentido, como decía antes, utilizar TCP para esto. Entonces, bueno, utilizamos UDP, que simplemente se manda un paquete con el pedido y se recibe uno con la respuesta. Esto es muy importante que lo veamos para entender por qué la vulnerabilidad que se descubrió, que en realidad no es nada nuevo, ya vamos a ver, pero para entender por qué existe esta vulnerabilidad, ¿no? Porque en realidad si se utilizara TCP esto no existiría. De hecho, creo que se puede utilizar DNS por TCP, pero lo lógico es utilizarlo por UDP, por este tema de cantidad de datos a traficar, nada más que por eso. Bueno, entonces volvemos al tema. Entonces, cuando mando un pedido de nombre a un servidor DNS por el protocolo UDP, si lo tiene en el caché y no ha vencido,
¿sí? No ha expirado porque no pasó este tiempo de validez de la respuesta. Simplemente lo que hace el servidor es mandarme un paquete UDP con la respuesta, que tiene la dirección IP y del servidor de DNS, ¿sí? Como decía antes, o si ya estoy en el servidor de DNS del dominio al que voy, con la IP del equipo del servidor del host al cual me quiero conectar, ¿sí? Voy a volver un poquito para atrás. Yo pido la dirección de www.google.com.ar. Mi browser se comunica con el servidor de nombres de mi ISP. Si tiene esa dirección me la manda, si no la va a pedir al servidor al server seguramente. Puede que no, que vaya al name server si la tiene, del dominio Google en este caso. Si tiene la dirección de los servidores de nombre de Google, le va a pedir a los servidores de nombre de Google cuál es la dirección IP del www.google.com.ar y me la devolver a mí. Si no la tiene, mi servidor de nombres de mi ISP, si no la tiene, le va a mandar el pedido. Si no tiene la dirección de el www.google.com y tampoco la de los servidores de nombres, le va a mandar el pedido a uno de los top level domains o los root name servers. Este le va a mandar a su vez la dirección del name server a el servidor de nombres de mi ISP, y de ahí el servidor de nombres de mi ISP le va a preguntar al servidor de nombres de Google cuál es la dirección de www.google.com y me la devolver, ¿sí? Esa era un poco el circuito. Si no está vencida la información de caché, bueno, la saca de caché y me la devuelve, en cualquiera del nivel en el que esté trabajando. Bueno, espero que esto haya sido claro porque es importante entender cómo funciona. Si no, tal vez les convenga parar, vuelven para atrás unos minutos y vuelven a escuchar, a ver si pueden entender la idea un poco mejor, o si no, a lo mejor convenga buscar un poco cómo funciona un servicio de DNS en Internet y tratar de entenderlo para seguir escuchando en este punto, ¿no? Bueno, entonces ahora sigamos. Le hacemos un pedido a nuestro ISP, ¿sí? Al servidor DNS de nuestro ISP, que como decíamos no está en el caché. Entonces se lo pedía. Bueno, esto es lo que expliqué recién. Como les decía, estoy siguiendo unas notas que tengo. Esto es lo que ya expliqué. Así que voy a seguir adelante a ver qué más tenemos. Sí, todo esto ya se los he explicado. Le devuelvo el servidor de nombres. Bueno, acá está. Entonces, para redondear, lo que decíamos es que sí, el servidor del top level domain servers o los root servers, lo único que tiene es la dirección de los servidores de DNS, ¿sí? Esto que quede claro también. O sea, no es que saben todo. Cada servidor de DNS de cada dominio conoce la información de su propio dominio, y a él es al que hay que ir a consultar para devolver una información concreta de un host particular de un cierto dominio, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en el caso de Microsoft, el único que conoce todos los hosts de Microsoft es Microsoft, ¿sí? Si yo quiero entrar, no sé, a secure.microsoft.com, el servidor de nombres de Microsoft.com es el que me puede dar esa información y no otro. Obviamente sí me lo puede dar otro cuando lo tiene en caché, ¿sí? El servidor de nombre de mi ISP me lo puede devolver. Cuando digo ISP es mi proveedor de internet, por si esto no está claro, pero ese es el que me puede devolver la información si la tiene en caché, y si no, directamente es Microsoft el que me lo va a devolver, ¿sí? Bien, sigamos. En su momento, cuando se creó todo esto, hace muchos años atrás, no había una conciencia de seguridad. O sea, esto funcionaba, no había un concepto de seguridad, y no se pensó esto, no se diseñó esto pensando en seguridad, ¿sí? Una prueba de esto es por ejemplo, no directamente de DNS hablo, pero sí de lo que es HTTP. HTTP no proveía ningún medio para seguridad. Después se implementó lo que es HTTPS, ¿sí? Que creo que esto fue de la mano de Netscape, que trabajó en esto y lo creó, digamos, lo inventó. Pero originalmente nada de seguridad estaba planteado en toda la arquitectura de lo que es Internet. Como vemos de todo esto, un servidor de DNS realmente está bastante ocupadito, ¿sí? O sea, tiene mucho que hacer. Está muy ocupado atendiendo y devolviendo peticiones, ¿sí?
utiliza un contador, digamos. Originalmente utilizaba un contador, ¿sí? Era un contador originalmente, hoy por hoy no, pero vamos primero a empezar como era antes. Era un contador de 16 bits, ¿sí? Que se denomina Transaction ID o Query ID, ¿sí? Esta implementación original incrementaba este contador cada vez que tenía un pedido que realizar, ¿sí? Entonces, este contador era el que utilizaba para machear, digamos, el pedido con la respuesta que recibía y saber a quién responderle. No más que eso, muy sencillo en realidad. El tema es que un contador de 16 bits en realidad llega a solo 64K, ¿sí? Es como que tenemos nada más que 65.535 o 36 valores posibles para este contador, ¿sí? Parecen muchos, pero para una computadora adivinar un número en 65.535 no es tan difícil, digamos, es muy fácil probar muchas veces hasta poder llegarlo. Entonces no brinda una gran seguridad, un número, algo de seguridad basado en un número de 16 bits. Esto queda medio descolgado ahora, pero ya vamos a ver por qué hago esta referencia. Bueno, el tema es que si uno quería saber, si uno necesita saber, en realidad nunca lo necesitamos saber. Acá ya empezamos un poco más a meternos en un poco la forma de hacer un ataque. No voy a explicar cómo se hace un ataque, ni mucho menos, pero me refiero que el atacante es el que necesitaría saber el número de esa Transaction ID o ese Query ID. Entonces, si uno lo quiere saber, lo único que tenía que hacer era mandar un pedido, o sea, conseguir que el ISP, el servidor de nombres del ISP, haga un pedido a nuestro propio name server. O sea, acá hay que hacer la salvedad que para poder hacer un ataque de estos hay que tener un servidor de dominios propios. Si yo tengo un dominio, puedo tener mi servidor de DNS y ahí puedo entonces manejar mi servidor de DNS y puedo forzar a que un proveedor de internet haga un pedido a mi servidor de DNS, el cual yo controlo y yo soy un atacante y voy a intentar hacer algo con eso, ¿sí? De esa manera me hago de un Transaction ID, ¿sí? Porque me están preguntando el servidor de dominio que yo manejo. Entonces ahí me llegó un servidor un ID de esta transacción, ¿sí? De un Query ID o Transaction ID. De esta forma yo puedo, digamos, contestar mal ese pedido. Ahora vamos a ver cómo. Pero que quede claro esto, yo necesito para atacar, para hacer un ataque de estos, necesito controlar un servidor de nombres de DNS. Y no tengo que hackear ninguno, puedo tener el mío propio, como decía antes, ¿sí? Puedo registrarme mi dominio, pirulito.com y puedo poner ahí mi servidor de dominio, de DNS, y bueno, ya tengo el control de un servidor de DNS porque es mío. Y lo único que tengo que hacer para que un proveedor de internet me pregunte a mí es acceder a pirulito.com, ¿sí? No sé, www.pirulito.com. Ahí ya logro que el proveedor de internet pregunte a mi servidor de DNS cuál es la dirección del www.pirulito.com. Con lo cual ahí me hice de un Transaction ID, ¿sí? Hasta ahí estamos. El tema es que como yo puedo justamente contestar por UDP, como decía antes, lo que puedo hacer es poner la dirección la dirección origen del paquete IP, que no sea la mía en realidad, sino la que sea la de la máquina, la del host, que quiero atacar, que quiero, digamos, suplantar en cierta forma, ¿sí? Y puedo mandar cualquier cantidad de respuestas. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me pueden preguntar la dirección de www.pirulito.com porque yo manejo el dominio, los servidores de nombres de pirulito.com. Pero cuando me preguntan, yo puedo contestar con la IP, ¿sí? En vez de contestar con la IP de pirulito.com, yo puedo contestar con la IP de, no sé, Google, por ejemplo, de google.com, y de esta manera
y puedo contestar muchos paquetes, un montón. ¿Por qué? Porque como acá usamos UDP y no está la conexión establecida, sino que mando, en alguna de esas puedo llegar y como tengo un ID de transacción del pedido que me hicieron a mí, puedo llegar a tratar de mandar muchas respuestas y adivinar más o menos el rango del ID de transacción en el que se está, para suplantar la identidad del servidor de nombres, por ejemplo, de google.com. No va a ser tan fácil que suplante a Google, pero como ejemplo vale. Y puedo hacerme pasar como que está contestando ese otro dominio, ese otro servidor de nombres, ¿sí? Es como que el que le contesta sería el servidor de nombres de Google y no el de Pirulito, ¿sí? ¿Qué pasa? Si justo en ese momento está por vencer el tiempo de validez del servidor de nombres de google.com, puedo llegar a lograr que mi información, que es falsa, ¿sí?, sea la que el servidor de nombres tome y suplante al servidor de google.com con la dirección IP del servidor mío que yo estoy manejando. Yo puedo decir, los servidores de DNS de Google son estos, y en realidad son estas direcciones IP, y en realidad son míos, ¿sí? Y de esa forma estoy controlando el servidor de DNS del ISP, y de esa forma puedo suplantar cualquier IP del servidor del dominio Google, ¿sí? Esto es lo que se llama un ataque de envenenamiento de caché de DNS, ¿sí? Poison caché. Esto es lo que hablamos cuando se habla de un ataque de poison caché o de envenenamiento de caché. Básicamente, más allá de que hayan entendido no cómo funciona, básicamente es lograr que un servidor de DNS, o sea, en realidad es pisar la información que tiene un servidor de DNS con información falsa, ¿sí? De servidores de nombre, de servidores de DNS que yo controlo y suplantan a los reales del dominio, ¿sí? ¿Qué pasó? Esto era, digamos, cuando era muy sencillo, si se quiere, cuando se manejaba este concepto de transacción como un contador, porque yo sabía que un pedido me había llegado con tal contador, con tal transaction ID, y yo podía mandar un montón de respuestas donde suplantaba ese otro servidor de nombres con números del que había recibido, con ese transaction ID del que había recibido un poquito más, ese y algunos más hacia arriba. No se podía darle 100 respuestas con 100 números IDs de transacciones, con lo cual es muy probable que pisara, si era en el momento que estaba por vencer el dominio, y la ventana de ataque en este caso es muy chica porque simplemente en ese momento, pero si lo hacía en ese momento podía lograr suplantar la información del servidor de nombres, porque podía adivinar ese transaction ID, ¿sí? Si el transaction ID no correspondía, el servidor de nombres el servidor del ISP, no me iba a aceptar esa nueva información. Pero si coincidía el transaction ID, que como les decía, casi como que lo estoy adivinando, y porque eran muy poquitos los posibles transaction ID que podían ser válidos, yo mandaba 100 respuestas con 100 distintos transaction ID a partir del que yo tenía. Entonces era muy fácil, si estaba por vencer, suplantar esa información. Como les decía, acá entra en juego esto que esto era cuando era correlativo, este contador de transacción. Como se dieron cuenta que era muy poco seguro esto, lo que se hizo fue sencillamente hacer que el contador de transacción no fuera un contador, sino que fuera aleatorio, ¿sí? Este transaction ID se transformó en un número aleatorio, y como era de 16 bits, solo generaba 65.535 posibilidades, ¿sí? 64K de posibilidades de valores posibles que podía tener ese transaction ID. Esto brindó cierta seguridad extra, pero a medida que fue corriendo el tiempo, los equipos fueron más rápidos, y digamos que es posible mandar
o sea, tratar de generar todo ese espacio posible de números aleatorios y mandar respuestas, con lo cual no era tan inseguro como antes, pero tampoco es que brindaba esto una excelente protección. Sí la brindó a lo mejor en un momento, elevó el nivel de protección, pero no fue, digamos, la solución definitiva. Otro punto a tener en cuenta es que no solo hay que machear el Transaction ID, sino también el puerto del cual se está emitiendo. O sea, el puerto que se utiliza para DNS es el 53, ¿sí? O sea, un servidor de DNS escucha siempre su petición en el puerto 53, ¿sí? El puerto universal que se utiliza es el 53. Originalmente, los servidores de DNS emitían su propio tráfico también en el puerto 53, o sea, recibía el pedido en el 53 y mandaba el pedido a su vez a otro servidor de DNS por el 53 propio, ¿sí? 53 era siempre el destino, pero el propio por el cual salía era 53. Entonces con eso era muy fácil saber al puerto al que le tengo que contestar para hacer todo este truco que les decía de contestar con varios paquetes y tratar de suplantarlo. Entonces lo que se creó fue o sea, no siempre era el 53 desde el cual yo emitía, sí siempre al cual yo pregunto, pero desde el cual emito no siempre era el 53. Pero si no era el 53 se utilizaba un puerto X, al bootear el equipo se elegía uno, por ejemplo, y de ahí en más se utilizaba siempre ese. Entonces, para el caso era casi lo mismo, porque el puerto era siempre el mismo. Lo que se eligió usar para solucionar esto fue hacer elegir un puerto al azar también, ¿sí? Entonces, esto también nos dio otros 16 bits de aleatoriedad, que sumados a los 16 bits del Transaction ID nos dan 32 bits de entropía, lo cual ya es bastante más interesante y bastante más seguro, porque lo que hay que lograr es que no solo encontrar el puerto, tengo que tirar paquetes a un montón de puertos para tratar de enganchar cuál es el puerto, y aparte tengo que tirar un montón de paquetes con un montón de Transaction ID para enganchar el Transaction ID que necesito. Con lo cual esto en teoría era un ataque posible, pero digamos que no es algo en la práctica no tan posible. ¿Por qué? Porque a todo esto no se olviden que hay que hacerlo en esa pequeña ventana de tiempo en la cual está por vencer como es esa información de validez de los servidores de nombre DNS. O sea, es como que la ventana de ataque es muy pequeña y tengo que lograr hacer coincidir no solo el Transaction ID, sino el puerto. Entonces, bueno, teóricamente es posible, pero es bastante poco probable lograrlo. Entonces, bueno, esto es algo que se conoce desde siempre, y es un problema que se atacó para tratar de minimizar un poco un problema de diseño de DNS. ¿Sí? Acá no hay ningún error de programación, ni mucho menos. Así se diseñó DNS, porque en su momento la seguridad no se tuvo en cuenta, como no se tuvo en cuenta en nada en Internet. O sea, la realidad era otra. No se puede decir que fue un descuido ni un error realmente, ¿sí? Esto era más a nivel de laboratorio para ver si podía funcionar, y no pensado para que miles y millones de usuarios lo utilicen. Entonces, bueno, el tema es que Dan Kaminsky, que es esta persona que descubrió no esta vulnerabilidad que ya era conocida, ¿sí? Sino descubrió una forma en la cual no hay que esperar a que se venza la información de el servidor de DNS y que necesite ir a buscar la nueva. Algo que no les comenté es que en realidad en la información que contesta un servidor de DNS puede agregar, en realidad muchas veces agrega la información no solo del host al que va a buscar, sino dice, y estos son mis servidores de DNS, ¿sí? Entonces, esa información en general es descartada si no es del propio dominio. O sea, si yo intento, si pirolito.com intenta decir, y estos son los servidores de DNS de google.com, no van a ser tenidos en cuenta, ¿sí? Pero bueno, en general pasa así, tal vez algún servidor de DNS mal configurado los acepte, pero de todas formas solo son válidos cuando están por vencer. El tema es, Dan Kaminsky encontró la forma de no esperar
a que esté por vencer la información de DNS, pero no la divulgó, ¿sí? Esto es lo que encontró cerca del principio de año, decíamos, y es en lo que se puso a trabajar para encontrar una forma de minimizar o de solucionar este problema. No se minimiza, no se soluciona, sino que se minimiza. Con el parche que ya está disponible y se está aplicando en muchos servidores de DNS, no se soluciona, sino que se minimiza, ¿sí? Porque en realidad no hay forma de solucionar esto tan fácilmente, porque como les decía, es la forma en la que está diseñado, ¿sí? El cambio es grande, digamos, hay que rediseñar el sistema, por decirlo así. Pero bueno, lamentablemente otras personas sí divulgaron esta información y se diseminó por internet y se llegó o sea, empezaron a circular formas de explotar esta vulnerabilidad. ¿Qué pasa? En realidad esto que decía yo del Transaction ID que sea aleatorio normalmente se utiliza, pero lo que no se utiliza tanto es el tema de que los puertos sean aleatorios, ¿sí? En general, si se utilizan puertos aleatorios, yo por ahí di a entender otra cosa hace un ratito y me equivoqué, creo. Si lo dije me equivoqué. En general, si se utilizan los puertos aleatorios, no es tan grave el problema, porque en realidad es muy difícil encontrar esa ventana de tiempo, digamos, que necesitamos. Pero como decíamos, en general no se utiliza tanto este tema de los puertos aleatorios por diferentes motivos que por ahí no vienen tanto al caso. Si se utilizan los puertos aleatorios, uno está relativamente seguro, digamos, no es tan grave el tema. Pero como les decía, no siempre se utiliza. Entonces, como decíamos antes, Dan Kaminsky lo que encontró fue una forma de forzar a que, o sea, que de poder mandar estos paquetes falsos, digamos, de respuesta de DNS sin tener que esperar, ¿sí? Lo que se hace es mandar un pedido al dominio que yo controlo. O sea, como decía antes, yo puedo lograr que un servidor de nombres de un ISP mande un pedido a un servidor de nombres que yo controlo, ¿sí? Entonces, si yo controlaba pirulito.com, le puedo decir a el servidor de ISP, simplemente haciendo un pedido, que acceda a qué sé yo, pepe.example, no, pepe no, vamos a usar el aaa.pirulito.com, ¿sí? El cual obviamente no existe, ¿sí? Y obviamente no va a estar en el caché. Entonces voy a forzar a que me pregunte a mi servidor de nombre que yo controlo, el pirulito.com, voy a forzar a que me pregunte el nombre que me pregunte el IP de ese equipo, ¿sí? El cual, por supuesto, no va a existir. Pero en ese momento yo puedo mandar un montón de paquetes UDP, por esto que decía que no hay problema en mandar un montón de respuestas, en las cuales cambio la IP de mi origen, no es en realidad la de pirulito.com, sino la de un servidor de nombres del cual yo quiero hacerme con el control, ¿sí? Si eso falla, que lo más probable es que falle, no hay problema. ¿Por qué? Porque puedo volver a mandar otro pedido para el ab.pirulito.com, ¿sí? Perdón, no es pirulito.com al cual yo mando. Yo le mando ¿cómo es? Al dominio el cual estoy tratando de hacerme con el control, ¿sí? google.com, ab.google.com, ac.google.com, y así mando un montón de respuestas cada vez que pregunto. Mando un montón de respuestas diciendo: este es el name server de google.com, y pongo como origen la dirección IP del name server de google.com. Entonces lo que logro es no tener que esperar a que la información de DNS que acabo de pedir deje de ser vigente, se cumpla la vigencia de esa información, porque vuelvo a mandar y vuelvo a mandar y vuelvo a mandar con un Transaction ID. O sea, yo mando un montón de paquetes en los cuales mando al azar el Transaction ID y trato de ver si puedo enganchar el Transaction ID con el que me puede contestar y puede enganchar como que la respuesta es de google.com, y de esa forma
puedo reemplazar el paquete de respuesta que llegaría de google.com. Llego primero, ¿sí? Llego antes que el de Google, y con ese logré, como va a tener una vigencia, y yo la vigencia le voy a poner una vigencia muy grande, cuando el de Google llegue, porque se lo va a haber pedido, cuando el de Google llegue, yo ya mandé el mío, ya entró el mío y va a desechar el de Google, porque ya tiene una nueva vigencia y no necesita nueva información. Entonces, de esta forma logro hacerme con el control de un servidor de nombres de DNS y logro suplantarlo directamente y logro responder todos los pedidos del servidor de nombres de DNS con información falsa, y de ahí en más, esto es controlo el servidor de nombres, y de ahí en más puedo montar, no sé, el sitio de un banco falso, y hago el login y hago ese login, desde el browser está todo bien, y me tomo la información de usuario y clave, y de ahí cualquier cosa, HTTP, email, FTP, lo que fuera, ¿sí? O sea, una vez que yo logré hacerme con el control de un servidor de nombres, arriba de eso modifico el servicio que yo quiera, ¿sí? Esto es para permitir hacer otro tipo de ataque una vez que controlo el servidor de nombres, ¿sí? Esto funciona muy rápido, ¿sí? O sea, esta forma de mandar un montón de respuestas a pedidos de un montón de hosts falsos, con lo cual, al ser falsos, yo fuerzo a que me vuelvan a preguntar y me vuelvan a preguntar y me vuelvan a preguntar, y me permite mandar respuestas falsas, porque siempre me están preguntando. En algún punto de tantas preguntas que tengo y tantos paquetes que yo mando, en algún punto esos 16 bits han quedado chicos, son 65.000 números, como decíamos, nada más. Entonces, en alguna puedo dar con ese número aleatorio, porque mando muchísimas respuestas, y a lo mejor en un par de minutos, no más de eso, se logra uno hacer con el control del servidor de nombres. Esto, como decía antes, si se utiliza como es los puertos aleatorios, se ve minimizado, ¿sí? Es probable que no se sea vulnerable a este ataque, porque aparte hay que pegarle al número de puerto. Pero como en general el tema del número de puerto aleatorio no está tan utilizado, lamentablemente, este ataque, esta vulnerabilidad tiene su aplicación y es muy común, y vamos a ver que va a haber mucha información de problemas surgidos a raíz de esto, ¿sí? Es grave el tema, es grave, no es para entrar en pánico, pero sí es grave, ¿sí? Entonces, consejo, yo después voy a poner en el link que pongo siempre en el podcast, hay unos links para testear los servidores de DNS de nuestro proveedor de internet para ver si están, como son vulnerables, es posible atacarlos de esta forma. Pero otra que se puede hacer mientras tanto es, o sea, guarda, estoy mareando un poco a lo mejor. Estos links que les voy a pasar sirven para testear si el servidor de nombres de nuestro ISP es vulnerable o no. Va a dar información sobre si es vulnerable o no. Puede que a lo mejor esté usando este tema de los puertos aleatorios, con lo cual uno puede estar razonablemente seguro, porque el ataque en teoría es posible, pero en la práctica es muy difícil de realizar. O puede que hayan aplicado el parche, ¿sí? El parche que Dan Kaminsky y todas estas empresas que se reunieron a trabajar hace tiempo han sacado, y de esta forma, de vuelta, no es que sea invulnerable, pero sí es muy difícil lograr esto. Lograr hacerse de un servidor de nombres DNS vía esta vulnerabilidad, me refiero, ¿no? Así que bueno, pero igual, como consejo, mientras esto y sobre todo si uno al chequear ve que su servidor de nombres de DNS que le da el ISP es vulnerable,
Una buena opción es usar los servidores de nombre de OpenDNS, ¿sí? Al principio les hablé de OpenDNS como una de las empresas que participó en esto, y entren a opendns.com y van a ver que tranquilamente les va a dar un par de direcciones IP de servidores de DNS que pueden manualmente modificar ustedes en sus equipos para ser utilizados, y de esta forma estar a salvo de este problema, porque OpenDNS obviamente aplicó este parche, fue uno de los que trabajó en esto, así que bueno, es bastante seguro utilizar el servicio de OpenDNS, que a su vez tiene un montón de otras cosas interesantes, pero bueno, no viene al caso, pueden entrar en el sitio de OpenDNS y probarlas. A ver, vamos a hacer una pequeña fe de ratas en todo lo que les he estado contando. Hay algunas cosas que no son, o no he sido claro, o no están claras, o no son ciertas, o son un poco distintas de cómo las conté. Vamos por parte. Cuando hablo en toda la explicación del tema de root server, de los top level domain servers, en realidad está todo mezclado ahí, y es como que mucho no nos interesa la diferencia, pero hay una diferencia, ¿sí? Cuando se ejecuta un pedido de DNS, el root server es el que dice, bueno, esto lo va a resolver un servidor de un top level domain server de los .com, de los .net, de los .org o de lo que fuera, ¿sí? O sea, el root server dirige hacia el top level domain server, ¿sí? De el punto lo que fuera, ¿sí? O sea, están los root servers, y los top level domain servers son justamente los dominios de más alto nivel, los .com, los .net, los lo que sea, ¿sí? Eso por un lado. Entonces, cuando a veces he utilizado la terminología en forma intercambiable, por decirlo así, ojo con esto, siempre primero están los root servers, ¿sí? Después, un request a un pedido, un query a un servidor de DNS, pide el IP, solicita el IP de un equipo, ¿sí? de un host, ¿sí? Pero también recibe como respuesta, aparte de ese IP que solicita, cuando la recibe, ¿no? Después de dar toda la vuelta que tiene que dar, recibe no solo el IP que solicitó, sino también los IP y los nombres de los servidores de DNS, ¿sí? En realidad recibe los nombres de los servidores de DNS y recibe una información que se llama glue, como pegamento, que son justamente los IPs de los servidores de DNS, ¿sí? Y de esto es de lo que se aprovecha el ataque, justamente para poder envenenar el caché, el poisoning caché que vimos. Cuando hablo del tema del vencimiento de la información de DNS, es el vencimiento de la información que está en el caché, después de lo cual hay que volver a hacer una nueva consulta al servidor de DNS, ¿sí? Siempre cuando me hago referencia del tiempo en el cual vence la información del caché, ¿sí? Se le pone el time to live, que se llama, de tantas horas, ¿sí? Entonces eso lo que hace es que cuando la información queda en un caché, valga por esa cantidad de horas. Una vez expirado, una vez pasada esa cantidad de horas, tiene que volver a preguntar al servidor de DNS. A eso me refiero con el tema del vencimiento de la información en el caché, precisamente, ¿sí? No es que vence en el servidor, en realidad vence en el caché y hay que volver a consultar al servidor. Bueno, creo que nada más. Seguramente ha habido algún desliz más. Yo les voy a poner un link en el cual está muy bien explicado cómo funciona el tema de DNS y puntualmente cómo funciona el tema del ataque. Para el que no le haya quedado claro y quiera ahondar un poco más, se lo voy a poner en los links que pongo siempre en los podcasts. Véanlo ahí, que seguramente va a ser bastante más claro de lo que yo he logrado hacer con el podcast. Y bueno, uno cuando hace estas cosas se da cuenta que hay mucho por aprender. En realidad el hecho en sí de hacer el podcast me hizo aprender, entender o cambiar cierta información de cómo yo pensaba que eran las cosas. Por eso estoy haciendo esta aclaración. Hay información un poco errónea en el podcast. Bueno, acá la estoy tratando de solucionar, pero bueno, uno aprende mucho cuando investiga algo. Así que bueno, les pido disculpas para los que mientras escuchaban el podcast dijeron, no, esto que está diciendo está mal.
sí, es verdad, había algunas cosas mal, y si hay otras, como les pido siempre, por favor, háganmelo saber, ¿sí? Eso es todo, no quiero prolongar más este podcast que ya de por sí está demasiado largo. Pero bueno, el tema es un poco complejo, bastante complejo tal vez. No sé si he sido claro en explicarlo, espero que sí. Si no, por favor, pregúntenme, no tengo problema. Tampoco es que entiendo al detalle el ataque, el tema por ahí no sé entender exactamente cómo se puede hacer o exactamente cómo funciona, sino saber que hay un problema serio, que siempre existió, ¿sí? Siempre existió, pero nunca se había descubierto, ahora sí se descubrió, y que por suerte hay, creo que ya más del 50% de los servidores de DNS de los ISP, digamos, han aplicado el parche, pero hay muchos que no, ¿sí? Así que porque 50% o más del 50% sigue siendo poco, pero al principio realmente había muchos menos, así que seguramente con el tiempo esto se va a ir minimizando. Pero bueno, igualmente nadie está exento de este problema, depende obviamente de cuán bien haya hecho la tarea su proveedor de internet. Así que bueno, esto era el tema de hoy, muy técnico como verán. Realmente no sé si logré explicarlo, ¿sí? No sé si logré explicarlo. Todo lo que les dije está basado en una explicación que encontré por internet. Busqué varias para entender bien el tema y para tratar de encontrar una solución, no una solución, una explicación más o menos entendible. Espero, de todo corazón les digo, espero haber sido lo más claro posible. Con que hayan entendido lo básico de esto, me doy por satisfecho. Es complejo. Les soy honesto, yo tampoco lo entiendo al detalle, ¿sí? No entiendo más de lo que les dije de cómo funciona, pero sí entiendo que es grave. O sea, cuando me refiero a que entiendo o no entiendo, me refiero a que seguramente yo no soy capaz de explotar esta vulnerabilidad, ¿sí? No es que yo me puedo con esto sentar a escribir un programita y explotarla. Pero sí entiendo la gravedad del tema y en qué casos funciona y en qué casos no, y vuelvo a lo mismo y sé que soy reiterativo, espero haber sido lo más claro posible en la explicación para que ustedes también lo entiendan, pero bueno, vuelvo a lo mismo, esto es importante, es un problema serio, solución rápida para todos, utilicen servidores de DNS de OpenDNS. No tienen más que entrar a OpenDNS y fijarse cuáles son y utilizarlos. Si quieren también puedo llegar a ponerlos en las notas del podcast. Y bueno, nada más. Nuevamente muchísimas gracias por escucharme. Sé que este podcast ha sido mucho más largo de lo normal. Espero que haya sido bueno para todos, que no se hayan aburrido, que lo hayan podido aprovechar. Y bueno, como siempre, mi nombre es Pablo Trincavelli, tengo un blog en el blog de pablot.wordpress.com, me pueden mandar mensajes y sugerencias al email elpodcastdepablot@gmail.com y los espero la semana que viene. Chao.